¿Sabías que hay un tipo de persona capaz de leer tu corazón como un libro abierto y usar cada una de tus emociones en tu contra, sin que te des cuenta hasta que ya es demasiado tarde? Si alguna vez te has preguntado ¿por qué yo? Porque siempre me toca el mismo tipo de persona, hoy vas a descubrir una verdad que pocos se atreven a decirte. No hay nada malo en ti por sentir demasiado, pero sí hay algo que debes entender si quieres dejar de sufrir por amor. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no son consejos superficiales ni frases vacías de autoayuda. Esto es conocimiento real, basado en la experiencia de miles de víctimas, en la psicología profunda y en lo que los narcisistas jamás quieren que descubras, cómo detectan a las personas empáticas y cómo las eligen como su presa perfecta. Hoy voy a explicarte con absoluta claridad las señales que muestran que eres una persona altamente empática, y por qué esa sensibilidad, aunque sea tu mayor virtud, puede volverse un imán para los narcisistas. Pero no te voy a dejar en el miedo, te voy a mostrar cómo transformar esa empatía en tu mejor defensa, cómo usar tu inteligencia emocional para detectar, protegerte y liberarte sin tener que apagar lo más hermoso que hay en ti. Si alguna vez sentiste que tus buenas intenciones se convirtieron en tu mayor debilidad, si diste amor y recibiste manipulación, si te culpaste por haber confiado, este video es para ti, porque no naciste para ser absorbido por el dolor de los demás. Naciste para ver claro, para comprender y para dejar de justificar lo injustificable. A lo largo de este video vas a entender cómo un narcisista reconoce a un empático a kilómetros de distancia, cómo prueba tus límites, cómo usa tu compasión como arma, y lo más importante, que necesitas sumar a tu empatía para que nunca más nadie pueda usarte. Y te adelanto algo, no se trata de dejar de sentir, se trata de aprender a sentir con conciencia, de poner límites sin culpa, de entender que tu amor no tiene que ser una herida abierta para que sea verdadero. Cada minuto que pases aquí te va a devolver algo que los narcisistas intentaron quitarte: tu claridad, tu poder, tu libertad emocional. Y si te quedas hasta el final, vas a comprender algo que muy pocos entienden, que la empatía no es tu debilidad, es tu don, y cuando aprendes a protegerlo, se convierte en tu escudo más poderoso. Prepárate, porque lo que viene puede incomodarte, puede removerte, pero también puede marcar el comienzo del fin del ciclo. Hoy vas a descubrir por qué eras el blanco perfecto, y cómo convertirte, desde ahora, en el alma que ningún narcisista puede volver a tocar. Comencemos. La raíz invisible, la alta empatía como don y como trampa. La empatía es uno de los dones más poderosos del ser humano. Es la capacidad de mirar a otra persona y sentir lo que siente, comprender lo que no dice y conectar con lo invisible. Es lo que nos hace humanos, lo que nos permite crear lazos profundos y ofrecer consuelo donde otros solo ofrecen indiferencia. Pero hay algo que pocos te dicen: la empatía, sin conciencia, puede volverse una trampa mortal. Cuando eres altamente empático, tu mente no solo percibe emociones, las absorbe. No escuchas las palabras, escuchas la energía. Sabes cuando alguien miente, cuando está triste, cuando algo no encaja. Pero ese mismo radar emocional, cuando no está regulado, te lleva a detectar todo tipo de dolor y a intentar sanarlo. No distingues entre quien merece tu cuidado y quien lo usa para manipularte. Y ahí es donde el narcisista te ve. El narcisista busca a personas que sientan profundamente, porque su propio mundo interno está vacío. Él no puede sentir conexión real, pero sí puede imitarla. Y cuando detecta en ti esa luz emocional, esa capacidad de amar sin reservas, sabe que puede usarla para su beneficio. Porque donde tú ves un alma herida que necesita amor, él ve un suministro constante de energía emocional. Ser empático no te hace débil. Lo que te deja sin defensa es no tener límites, no saber decir basta, no entender que hay personas que no buscan comprensión, sino control. Y cuando no tienes una brújula emocional clara, tu empatía se transforma en exposición. Das demasiado, esperas reciprocidad, y cuando no la recibes, te culpas. Piensas que el problema está en ti, cuando en realidad el problema es haber entregado tu empatía a alguien incapaz de recibirla con respeto. Sentir intensamente no es el problema. El verdadero problema es no saber gestionar esa intensidad. La empatía necesita estructura, necesita dirección. Sin autoconciencia, se convierte en un torrente que arrasa con todo, incluso contigo. No basta con tener un gran corazón. También hay que tener una mente consciente que sepa cuándo abrirse y cuándo protegerse. Aquí entra en juego algo fundamental: la inteligencia emocional. No como un concepto teórico, sino como una práctica vital. La inteligencia emocional es la fusión de tres elementos: empatía, límites y autovaloración. Empatía para entender al otro, límites para no perderte en él, y autovaloración para recordar que tu bienestar no puede ser moneda de cambio. Cuando desarrollas inteligencia emocional, dejas de ver el dolor de los demás como tu responsabilidad. Empiezas a entender que puedes acompañar sin cargar, que puedes amar sin perderte, que puedes sentir sin destruirte. Es un equilibrio delicado,
pero necesario, porque sin él, cualquier persona con una máscara de víctima puede entrar en tu vida, manipular tus emociones y hacerte creer que salvarla es tu misión. El narcisista detecta tu empatía desde la primera mirada. Sabe que responderás a su aparente vulnerabilidad, que tu deseo de ayudar se activará al instante. Y tú, sin darte cuenta, bajas la guardia. Crees que estás frente a alguien que necesita comprensión, cuando en realidad estás frente a alguien que necesita controlarte. Por eso, el primer paso para liberarte no es dejar de ser empático, sino aprender a hacerlo con conciencia. La empatía consciente no absorbe todo. Observa, analiza, siente y decide. La empatía consciente no entrega el corazón al primero que llora. Distingue entre dolor genuino y manipulación emocional. Cuando entiendes esto, algo cambia en ti. Ya no sientes la necesidad de salvar a todos. Ya no confundes amor con sacrificio. Empiezas a entender que tu energía es valiosa y que no todos la merecen. Dejas de buscar refugio en quienes solo buscan absorberte. Empiezas a vivir desde un lugar más sabio, más equilibrado, más libre. La empatía no es tu enemigo. El enemigo es la falta de límites que la acompaña. Porque una empatía sin dirección es una puerta abierta a cualquier tipo de abuso emocional. Pero una empatía guiada por inteligencia emocional se convierte en tu mayor poder. Ya no eres el radar que detecta el dolor de todos. Eres el faro que ilumina sin dejar de protegerse. Y cuando llegas a ese punto, algo dentro de ti se alinea. Ya no sientes culpa por poner distancia. Ya no te justificas por decir no. Ya no te desgarras intentando que te entiendan. Simplemente comprendes que no necesitas demostrar tu bondad sacrificándote. Porque amar de verdad también implica saber cuándo protegerte. La herida del Salvador. Desde pequeños, muchos empáticos aprendieron que su valor estaba en hacer sentir bien a los demás. No porque alguien se los dijera directamente, sino porque descubrieron que cuando ayudaban, calmaban o cuidaban, recibían atención, aprobación o cariño. Así nace la herida del Salvador. Esa necesidad inconsciente de rescatar el dolor ajeno para sentir que uno merece amor. No se trata de un deseo egoísta, sino de una forma distorsionada de conectar con el mundo. El empático con esta herida se convierte en un radar de sufrimiento. Detecta el malestar de otros antes incluso de que esas personas lo expresen. Puede sentir el cansancio, la tristeza o la angustia ajena y, sin pensarlo, intenta aliviarla. Pero lo que no se da cuenta es que al hacerlo constantemente, sin equilibrio, se olvida de sí mismo. Y en ese vacío, en esa costumbre de vivir a través del dolor de otros, aparece el escenario perfecto para que un narcisista entre en su vida. El narcisista no elige al empático por casualidad. Lo identifica por su energía, tranquila, receptiva, disponible. Sabe que no necesitará esforzarse demasiado para obtener lo que quiere, porque el empático está entrenado emocionalmente para dar. El narcisista se presenta como una persona rota, incomprendida, maltratada por el mundo. Cuenta historias de abandono, de traición, de dolor. Y el empático, que vive desde la compasión, se siente llamado a salvarlo. No lo hace por debilidad, sino por una mezcla de esperanza y propósito. Cree que, si logra sanar a esa persona, también sanará algo dentro de sí mismo. Pero el juego es cruel, porque mientras el empático entrega comprensión, tiempo y energía, el narcisista solo se alimenta de ese flujo constante de atención. No busca sanar, busca mantenerse en el centro de esa dinámica. Y cuando el empático intenta poner límites, aparece la culpa. ¿Y si estoy siendo egoísta? ¿Y si lo abandono como todos los demás? Esa confusión emocional es el combustible perfecto para el abuso. Así, el empático se va desdibujando. Su identidad se diluye en los problemas del otro. Deja de preguntarse qué necesita, qué siente o qué quiere. Lo único que importa es mantener al otro bien, incluso cuando eso significa sacrificarse. Y cada vez que lo hace, sin darse cuenta, refuerza el mensaje inconsciente que lo guía desde niño. Solo merezco amor si estoy salvando a alguien. Pero el amor no se demuestra con sacrificio. El verdadero amor, hacia uno mismo y hacia los demás, no necesita destruirte para sentirse real. El empático herido debe entender que no vino al mundo a rescatar a nadie, que su propósito no es ser un refugio para los vacíos emocionales de otros, sino cuidar su propia energía, su propia paz. Tú querías sanar su dolor. Él solo quería alimentarse del tuyo. Esa frase resume toda la dinámica. El empático cree que, con suficiente comprensión, puede despertar humanidad en el narcisista. Pero el narcisista no quiere comprensión, quiere control. No busca compañía, busca suministro. Y cuando el empático no lo entiende, termina exhausto, vacío, y preguntándose cómo algo que parecía amor se transformó en dependencia y culpa. La salida de esta herida comienza con una verdad incómoda. No todos los que sufren merecen tu ayuda, especialmente si su sufrimiento es la herramienta con la que te manipulan. Ser empático no fue el error.
El error fue olvidar que tú también merecías empatía. Aprender a sanar esta herida no significa endurecerte, sino reconocer que la compasión más poderosa empieza por ti. No puedes salvar a nadie si tú te estás hundiendo. La empatía verdadera no se demuestra sacrificándote, sino siendo capaz de mantener tu luz encendida sin que nadie más la apague. Cuando entiendas eso, ya no atraerás narcisistas. Atraerás personas que te amen en la misma frecuencia en la que tú te amas. Escribe sanar en los comentarios para decretar tu compromiso con tu proceso de sanación. La ilusión del espejo emocional. El narcisista tiene un talento extraordinario para reflejarte, no para verte, sino para copiarte. Desde los primeros encuentros, parece que te comprende a un nivel que nadie más ha logrado. Repite tus frases, se interesa por tus pasiones, comparte tus valores, tus heridas, tus sueños. Te dice justo lo que necesitas escuchar, no porque sienta lo mismo, sino porque sabe que ese reflejo te hará bajar la guardia. El empático, acostumbrado a ser quien da, se siente aliviado al encontrar a alguien que aparentemente entiende sin tener que explicarle tanto. Por fin alguien que parece sentir igual de profundo, que conecta en silencio, que valida su intensidad emocional. Pero esa sensación no es conexión, es una réplica. El narcisista observa, analiza y reproduce. Es un espejo emocional que no tiene luz propia, solo brilla con la tuya. Durante la etapa de idealización, esa ilusión es poderosa. Te hace creer que encontraste un alma gemela, un vínculo espiritual, algo casi místico. No hay distancia, no hay frialdad, todo fluye con una naturalidad que parece imposible. Pero esa perfección no es real, es una estrategia. El narcisista te estudia para saber qué versión de sí mismo tiene que mostrarte. Cada gesto de empatía, cada palabra amorosa, cada aparente vulnerabilidad, es una actuación meticulosa para construir confianza. Y cuando el empático no posee discernimiento emocional, cae en la trampa. Confunde imitación con conexión. Piensa, por fin alguien que siente como yo. Pero no es así. Lo que está sintiendo no es reciprocidad, es proyección. Está viendo su propia esencia reflejada en otro que solo la imita. Esa falta de discernimiento emocional es el punto débil, porque el empático percibe la energía, pero no analiza la coherencia. Escucha las palabras, pero no observa los actos. Cree en el discurso, sin notar las contradicciones que, poco a poco, se hacen visibles. El discernimiento emocional es la habilidad que separa la sensibilidad de la ingenuidad. No se trata de dejar de sentir, sino de aprender a observar con claridad. Es entender que las emociones profundas no siempre significan vínculos reales. Que alguien pueda expresarse con ternura no implica que sienta ternura. Que alguien diga te entiendo no significa que sea capaz de cuidarte. Cuando desarrollas discernimiento emocional, dejas de ser manipulado por las apariencias. Empiezas a notar los pequeños gestos que revelan la verdad. La falta de empatía real, la impaciencia, el egoísmo disfrazado de fragilidad. Y ahí ocurre el cambio. Ya no te dejas seducir por el reflejo de lo que tú eres, sino que te enfocas en lo que esa persona demuestra con coherencia. El empático ve el alma del otro. El sabio ve también sus actos. Esa es la diferencia entre volver a caer o empezar a sanar. Porque el narcisista puede copiar tus emociones, pero no puede sostenerlas. Puede prometer amor, pero no puede vivirlo. Y cuando aprendes a mirar más allá de las palabras, el espejo se rompe, y ves lo que siempre estuvo ahí. Un vacío que ya no puede engañarte. El agotamiento empático y la desconexión emocional. Llega un punto en que el empático, después de dar, comprender, justificar y sostener, simplemente se apaga. No sucede de un día para otro. Es un proceso lento, silencioso y devastador. Al principio, solo siente cansancio. Luego, una sensación constante de estar drenado, como si su alma estuviera demasiado expuesta al dolor del mundo. Y finalmente, llega el colapso. La mente saturada, el cuerpo agotado, el corazón sin fuerzas para seguir sintiendo. Ese es el precio de la empatía sin límites. El agotamiento emocional. Es lo que ocurre cuando la sensibilidad no está acompañada de inteligencia emocional. El empático lo confunde con amor. Cree que amar significa entenderlo todo, perdonarlo todo, darlo todo. Pero cuando uno se da sin medida, deja de ser empatía y se convierte en autoabandono. El narcisista aprovecha este punto de quiebre. Sabe que mientras más cansas al empático, más fácil es controlarlo. Le inyecta culpa. Lo convence de que no está dando lo suficiente, que el problema está en él. Y el empático, ya desconectado de su intuición, empieza a creerlo. Pierde la capacidad de distinguir entre su responsabilidad y la manipulación ajena. Así, se convierte en un ser agotado que intenta sostener una relación que solo lo destruye. Cuando la empatía se desborda, también se distorsiona la percepción. El empático empieza a interpretar las señales desde la culpa. Si el otro sufre, es su culpa.
Si el otro se enoja, algo hizo mal. Y esa culpa se convierte en una prisión emocional. El empático deja de escuchar su voz interior, porque teme ser egoísta. Pero lo que no entiende es que el verdadero egoísmo es negarse a cuidar de sí mismo. El agotamiento empático también se manifiesta como desconexión. Ya no siente placer, ni entusiasmo, ni motivación. Empieza a vivir en automático. Ha estado tanto tiempo sosteniendo a otros, que ha olvidado cómo sostenerse a sí mismo. Esa es la etapa más peligrosa, porque es donde muchos se sienten vacíos, rotos o sin rumbo. No están vacíos, están desbordados. Han dado tanto, que se quedaron sin espacio interior. Aquí es donde entra el concepto que lo cambia todo. El autocuidado emocional, no como una moda ni como un acto egoísta, sino como una forma superior de empatía. Porque cuidar de ti mismo también es cuidar de los demás, solo que desde la plenitud y no desde el sacrificio. El empático maduro entiende que no puede salvar a nadie sin perderse a sí mismo. Autocuidado emocional significa decir no sin culpa. Significa descansar sin sentir vergüenza. Significa entender que la empatía más pura es aquella que incluye a uno mismo. Cuando el empático comprende esto, su energía vital se restablece, su intuición vuelve a ser clara y la culpa se transforma en sabiduría. No hay nada heroico en agotarte por los demás. El verdadero acto de amor es cuidar tu luz, para que cuando decidas compartirla, lo hagas desde la fuerza y no desde la herida. Porque solo así la empatía deja de ser una carga y se convierte, finalmente, en tu mayor poder. El renacimiento emocional. Sumar inteligencia emocional. Aquí llega el momento que lo cambia todo. El instante en que la víctima deja de preguntarse ¿por qué me hicieron esto? Y empieza a preguntarse ¿qué debo desarrollar para que nunca más vuelva a pasar? Esa es la semilla del renacimiento emocional. Durante mucho tiempo, el empático creyó que amar más era la solución, que si comprendía, perdonaba y sostenía, el otro finalmente cambiaría. Pero el despertar llega cuando entiende que el problema nunca fue su empatía, sino su falta de entrenamiento emocional. La inteligencia emocional no apaga la empatía, la depura. Le enseña a observar sin absorber, a acompañar sin sacrificarse, a sentir sin perder el eje. Porque ser empático no significa ser salvador. Significa tener una sensibilidad afinada al sufrimiento ajeno, pero también la capacidad de reconocer cuando ese sufrimiento se convierte en manipulación. El renacimiento emocional ocurre cuando el empático deja de actuar desde la carencia y empieza a hacerlo desde la conciencia. Ya no ama para que lo amen, ni comprende para ser aceptado. Ama porque su naturaleza es amar, pero con límites que protegen su dignidad. Entiende que poner un límite no es falta de amor, sino un acto profundo de respeto hacia sí mismo. Un límite no aleja a quien te ama, solo incomoda a quien quería aprovecharse de ti. También aprende a sostener una autoestima emocional sólida. Ya no mide su valor por cuánto da, sino por cuánto se cuida mientras da. Su amor propio deja de depender del reflejo del otro, y se convierte en un fuego interno que no necesita validación para mantenerse encendido. El discernimiento emocional se vuelve su brújula. Aprende a ver más allá de las palabras, a observar la coherencia entre lo que alguien dice y lo que hace. Comprende que la empatía sin discernimiento es ingenuidad, y que ver el alma del otro no significa cerrar los ojos ante sus actos. Y sobre todo, comienza a priorizarse sin culpa, a entender que cuidarse no es egoísmo, sino una forma superior de empatía, que no puede salvar a nadie si se pierde a sí mismo en el intento. El autocuidado emocional se convierte en su nuevo lenguaje del amor, una manera de honrar su propia existencia mientras sigue siendo compasivo. Cuando el empático integra estos principios, su energía cambia. Deja de atraer depredadores emocionales, porque ya no vibra desde la necesidad, sino desde la conciencia. Ya no busca rescatar, sino compartir. Ya no suplica amor, lo inspira. Como dijo Ramani Durvasula, los empáticos deben aprender a usar su compasión como brújula, no como cadena. Esa frase resume el salto evolutivo del alma empática, porque la verdadera madurez emocional no consiste en endurecer el corazón, sino en usar la inteligencia para protegerlo. El renacimiento emocional no es volverse frío, es volverse sabio. Y cuando llegas a ese punto, comprendes que tu empatía no necesita apagarse, necesita entrenarse. Ahí nace tu nueva versión. Sensible, sí, pero también fuerte, consciente y libre. El entendimiento como liberación. Llegamos al final de este viaje, pero no es un cierre cualquiera, es un despertar. Porque comprender la dinámica que te atrapó, reconocer tu propia sensibilidad y entender cómo se utilizó en tu contra, no es un acto de tristeza, sino de poder. No hay nada malo en sentir tanto. Lo que hay que aprender es a darte a ti mismo lo que siempre diste a los demás. Darte cuidado, respeto y amor sin condiciones, sin culpa y sin temor a ser juzgado. La verdad es liberadora. Tu empatía no fue tu condena, fue tu escuela. Cada lágrima, cada desvelo,
Cada intento de salvar a otros te enseñó algo esencial. Que tu valor no depende de que otros te acepten, sino de cómo te reconoces a ti mismo. Esa comprensión es la llave que abre la puerta a tu paz emocional. Porque cuando integras la inteligencia emocional, tu sensibilidad deja de ser un imán para depredadores. Tu luz ya no atrae quienes buscan drenarla, sino quienes saben valorarla y respetarla. Ser empático no significa volverse frío ni desconfiado. Significa aprender a sentir con conciencia. Significa reconocer las señales, poner límites claros y elegir relaciones que nutran en lugar de drenar. Significa entender que el amor verdadero no se construye sacrificándose, sino compartiendo desde la plenitud. Si este mensaje te llegó, suscríbete, porque sanar no es dejar de sentir. Es aprender a sentir con conciencia, a vivir con claridad y a transformar tu empatía en fortaleza. Hoy, más que nunca, puedes recuperar tu poder emocional y convertir tu sensibilidad en un don que protege y enriquece tu vida. Ser empático no fue tu condena, fue tu escuela. Y hoy, con inteligencia emocional, tu luz ya no atrae depredadores, sino paz.